Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Como lo prometido es deuda, por fin les traigo la mascarilla de color cobriza, ya que esta mascarilla no es la típica mascarilla de color naranja que uno implementa cuando se aplica tinte fantasía en el cabello. Claro, esta mascarilla está hecha con tintes fantasía, pero le quitamos ese reflejo que caracteriza a los tonos fantasía, ya que hicimos un tono que se asemeje más al cobrizo que al naranja en sí. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver cómo es que se prepara esta mascarilla y cómo es que la aplico. Antes de empezar necesitamos una báscula. Si no cuentas con una, no te preocupes, ya que vamos a tomar medidas de acuerdo al tamaño del tubo. También vamos a necesitar un recipiente de plástico vacío, mascarilla capilar, cualquier mascarilla que tengas a la mano. En mi caso voy a usar 180 gramos de mascarilla, que equivale al doble del tubo de un tinte de 90 gramos. Esto equivale más o menos a 3/4 de taza. Ahora vamos a agregar el color base, que en mi caso es un tinte fantasía naranja. De este vamos a agregar 45 gramos o a su equivalente, que es medio tubo. Mezclamos la mascarilla y el tinte súper bien. También vamos a implementar el tinte fantasía amarillo neón. Del tinte vamos a agregar 22 gramos o 1/4 del tubo. Mezclamos hasta que todo quede integrado, y si quieres un color más intenso sin implementar más cantidad del tinte naranja, puedes agregar el tono rojo, pero esto ya es opcional. En mi caso voy a agregar 11 gramos o a su equivalente 1/8 del tubo. Seguimos mezclando para poder incorporar el siguiente tono. Recuerda que el tinte rojo es opcional, lo puedes omitir si quieres. Ahora sí necesitamos el tinte principal, que nos va a ayudar a obtener ese color cobrizo sin que se vea el cabello de ese tono naranja fantasía. Voy a usar el tinte fantasía violeta. De este tono hay que tener cuidado, ya que tenemos que agregar de 1 o 3 o incluso 5 gramos, pero al agregarlo a la mezcla tenemos que hacerlo de 1 gramo en 1 gramo, y con cada gramo que agreguemos tenemos que mezclar. Aquí la cantidad de gramos del tinte violeta va dependiendo de la intensidad del tinte y también de la intensidad de la mezcla de los tintes. Y por cierto, el equivalente a 1 gramo de tinte es 1 centímetro lineal. Tengan cuidado, porque si agregan demasiado tinte violeta, el color se va a oscurecer o se va a tornar violeta o se va a tornar un color marrón. Ya que mezclamos todo súper bien, este color es el que nos tiene que quedar. Como pueden ver, es un naranja apagado, no es el típico naranja fantasía. Para obtener este tono simplemente le agregué 1 gramo de violeta, pero como les digo, puede variar dependiendo de la intensidad de sus tintes. Incluso para saber si es el color que quieren, pueden aplicar un poco sobre una hoja blanca, esperan a que se seque y ahí pueden ver si le falta violeta, si le falta rojo, naranja o si le falta amarillo. Como pueden ver, mi cabello está completamente deslavado. Tiene una tonalidad más dorada que cobriza, y antes de aplicar la mascarilla de color, el cabello tiene que estar completamente limpio, de preferencia recién lavado. Y para aplicar la mascarilla hay que hacerlo con el cabello húmedo o recién salida de la regadera. Esto es para que el producto se distribuya mejor y no queden parches o queden lunares en el cabello. Y como siempre la voy a aplicar de atrás hacia adelante. Va a ser una aplicación sencilla, simplemente voy a usar las manos. No voy a usar para nada las brochas, lo único que voy a usar van a ser guantes. Hay que tomar secciones más o menos de 1,5 centímetros a 2 centímetros de grosor. Y hay que masajear súper bien cada mechón de cabello para que se distribuya mejor la mascarilla. Como esta mascarilla de color es hidratante, van a notar que el cabello se va desenredando poco a poco conforme lo estén masajeando. Esa es una gran ventaja, porque aparte de depositar color, hidrata y desenreda el cabello. Ya que terminé de aplicar la mascarilla, la voy a dejar reposar 1 hora. Voy a enjuagar solamente con agua, no voy a usar champú ni acondicionador. Como pueden ver, así me quedó el cabello, me quedó un tono cobrizo, evitando ese reflejo naranja que dejan los tintes fantasía. Aparte de eso, el cabello se siente súper suavecito. El tono violeta nos ayudó a quitar la intensidad del color naranja.
Por eso se asemeja más a un color cobrizo que a un tinte fantasía naranja. Si se fijan en la rueda cromática, el color violeta va oscureciendo paulatinamente el color naranja, llegando al grado que se convierta en un color marrón o incluso a un color violeta. Todo depende de la cantidad de violeta que le agregues a tu mezcla, más aparte la intensidad de los tintes que implementes. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y me gustaría saber si tú ya sabías esta técnica de cómo conseguir un color cobrizo sin que se vea naranja. Si es así, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios, y de pasadita no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.